Buenas noches, bienvenidos. Ahora resulta que el gobierno ecuatoriano anterior y el tras anterior, es decir, Correa y Moreno, financiaban a una empresa vinculada con Podemos a cuenta de asesorías a migrantes en Estados Unidos por cerca de 9 millones de dólares en contratos que comenzaron en el 2012 y aquí no hay plata para nada. La cosa es seria entonces, no tanto por el monto ni por la indelicadeza, para ponerlo suave, sino porque se ratifica que desde la Cancillería se trasvasaban recursos para cuestiones que eran políticas e ideológicas de ciertos partidos, mientras aquí no había y no hay plata para nada. ¿Qué hay atrás de estos contratos que denunció aquí el embajador Pascual del Chopo y le costaron el puesto? De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, nos pueden seguir también por www.tctelevisión.com/, como le dicen aquí los gringos. EN-vivo en YouTube, estamos por Ver a su manera, el link lo tendrán al final del programa. Y reprise del espacio lo pueden encontrar en OnePlus, canal 14, de TV Cable, CNT, Claro TV, 3 cableras que en conjunto tienen más o menos 500,000 suscriptores. Miren lo que armó el relajo. Esta es una referencia a lo que en sus redes sociales publicó OK Diario. El embajador del Ecuador en España asegura que el presidente Lasso ha ordenado ocultar los pagos a Kinema. Eso fue por una declaración que Pascual del Chopo les hizo posteriormente a ellos, no aquí, el asunto comenzó aquí. Y luego el Ministerio de Relaciones Exteriores emite un comunicado cuyo texto aclaratorio dice: el gobierno del Ecuador, respecto a las afirmaciones difundidas a través de un medio de comunicación internacional que están relacionados con los contratos realizados con la firma española Kinema, aclara lo siguiente. El presidente Lasso no ha emitido instrucción alguna respecto a los contratos celebrados por administraciones anteriores y que están relacionados con el asesoramiento jurídico sobre desahucios a los ecuatorianos residentes en Ecuador. Y menos aún ha ordenado ocultar los pagos a Kinema, tal como advierte la nota periodística. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Mauricio Montalvo, no ha recibido ninguna llamada, ni tampoco se ha comunicado por otra vía con funcionarios del gobierno español para dialogar al respecto. El gobierno del encuentro reitera su compromiso de llevar adelante una gestión transparente y combatir la corrupción, para lo cual iniciará una investigación para esclarecer el tema. Como es usual, los fines de semana me acompaña María Clara Triviño. Bienvenida. Muy buenas noches a ti, Carlos, y a todos nuestros amigos televidentes. El tema de hoy tiene que ver con la Cancillería y los contratos que terminan siendo el financiamiento para el partido Podemos, que es de clara línea chavista en España. Para el análisis de este tema nos apoyaremos en los criterios vía Zoom de Edison López Tapia, presidente ejecutivo de la Izquierda Democrática de Europa, y Juan Esteban Guarderas, abogado fundador de Lucha Anticorrupción. En un Zoom especial, en el segundo bloque, estará con nosotros el periodista Alfonso Albán. Y en el set, nuestros panelistas ya nos acompañan. Ellos son Alejandro Entrambasaguas, periodista de investigación español de OK Diario, y Julia Angulo Girón, exfuncionaria del Consulado General de Ecuador en Alicante, España. Carlos. Bienvenidos. Ahora permítanme compartir con ustedes lo que empezó el escándalo. Fue justamente aquí cuando invitamos al embajador Pascual del Chopo. Esto es un tema que cobraban, había. Hoy por hoy he pedido, y el presidente que se lo ha comunicado de aquello, ordenó de inmediato que se suspenda la vigencia de esos contratos
y se pare y no se siga pagando las cuotas del mes de junio, incluso ni del mes de julio. El presidente de la compañía Kinema, o del estudio Kinema, o como se llame, es el señor Rafael Mayoral. El señor Mayoral es diputado de Podemos desde el 2015. Y en el otro actúa una señora, Irene Montero, que es la esposa de Pablo Iglesias. ¿Llegaban hasta 1.100.000 euros por año los contratos? 1.200.000 euros por año. Y el año pasado se tuvo la osadía de firmar un contrato anual de 775.000 euros. Pero ahí no viene el tema es algo peor. Es que era para asesorar a los ecuatorianos para que no exista el desahucio por falta de pago de la hipoteca. Pero es que la ley española, precisamente por algún tiempo atrás, cuando hubo la crisis, impidió ya que exista el desahucio. Bien, ¿por qué se interesa OK Diario en esto tanto que te envía acá Lecor? Alejandro Entrambasaguas, tu apellido es un trabalenguas. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, pues nos interesamos por las declaraciones que acabamos de escuchar ahora mismo. El señor del Chopo pronunció aquí unas palabras mayúsculas sobre unos supuestos pagos que el gobierno de Rafael Correa hizo a Kinema, la cooperativa de Podemos, y fue ahí donde arrancó nuestra investigación. ¿Por qué son palabras mayúsculas? ¿Quién es Rafael Mayoral e Irene Montero? Bueno, vamos a ver. Rafael Mayoral es un diputado de Podemos, el partido de Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados, que es el organismo equivalente aquí a la Asamblea Nacional. Y este señor funda una cooperativa, un grupo de abogados llamado Kinema. Y esta fue la empresa que recibió, en fin, ingentes contratos millonarios de la Embajada de Ecuador en España. E Irene Montero es actual ministra de Igualdad del Gobierno de España y es la pareja de Pablo Iglesias, el ex vicepresidente del Gobierno. Es decir, el embajador del Chopo se refirió a los aliados del gobierno ante el cual nos iba a representar. Así es. ¿Y eso cómo fue visto en España? Bueno, esto fue visto, en fin, en primer lugar por parte de la comunidad diplomática como un auténtico despropósito, porque una de las cualidades que tiene que tener un embajador precisamente es la prudencia, y el señor del Chopo demostró tener más bien lo contrario. Cuando a raíz de la exclusiva que publicamos en OK Diario al señor del Chopo le obligan a dimitir y a dejar el cargo, yo hablé con varios embajadores de España en otros países y la comunidad diplomática española celebró la dimisión encubierta en dimisión del señor del Chopo. Julia, tú que has sido activista por los migrantes y los derechos humanos, aparte de concejal en Alicante, como refirió María Clara, ¿qué perspectiva tienes de este primer patinaje de quién iba a ser nuestro embajador? A ver, perdón, Carlos, gracias. Yo creo que hay que separar. Pienso que el señor del Chopo, dentro de la diplomacia que no fue políticamente correcto, o dentro de la diplomacia no dijo las palabras correctas, lo que sí puso fue una situación en la mesa de que está siendo tratada hace muchísimo tiempo dentro de la comunidad migrante en España. ¿Qué es cuál? Lo que pasaba con los contratos del proyecto de las hipotecas. Esto siempre se ha venido hablando en España. ¿Y qué era lo que pasaba? A ver, a la gente le preocupaba mucho, porque aparte de que no han querido, María Clara no ha dicho que yo lo puedo hablar y lo quiero decir públicamente, yo estaba ligada directamente al partido de Correa en ese tiempo, estaba muy cercana al tema a la embajada y a los consulados, tanto así que trabajé en el consulado de Alicante. A la gente le preocupaba mucho qué pasaba realmente con esos contratos. ¿Por qué era para ayudarlos? Sí, pero era para ayudar, pero sí se notaba que había una situación extraña, porque es que con esos fondos de Kinema, y te estoy hablando con conocimiento de causa, se financiaban otro tipo de actividades. ¿Cómo saben? Porque tenemos pruebas. Cuéntame una. Una de esas es los consejos sectoriales que se hacían supuestamente con los afectados por las hipotecas, pero esos consejos sectoriales, porque yo era una de las organizadoras, tengo que hacer mi mea culpa, esos consejos sectoriales se hacían para que con la presencia de la dirigencia de Alianza País, Carlos. Okay. Los hacíamos en hoteles, que lo sabe perfectamente Alejandro, en hoteles muy caros como el Meliá. ¿Esos actos se convertían en proselitismo político? Por decirlo de alguna manera. Más que vengan aquí los perjudicados, empecemos a hablar específicamente cómo ayudarlos. Sí. Y hubo una cosa muy fuerte que yo creo que es algo que se debe investigar, que a estas alturas sí van a decir por qué no lo dijo antes, sí que lo decíamos de alguna forma, que fue el financiamiento de un viaje a Bruselas en el 2015 de más de 150 ecuatorianos para ir a mantener un encuentro con Rafael Correa. Bueno, eso explica la popularidad repentina que tenía
Correa en Europa no era espontánea en muchos de los casos. Pero no nos vayamos de ese tema, sino que exploremos más este. María Clara. Escucharemos ahora a la ex embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, poetisa y militante del correísmo, que reconoció que a ella le tocó viabilizar este tipo de contratos, pero que la orden llegó del canciller en esa época, que era Ricardo Patiño. Era una situación sumamente complicada, sumamente difícil, y se hizo un contrato precisamente para que los defendieran, ¿no? La diplomática reconoce que no fue decisión propia, sino que respondía a órdenes directas del gobierno de Correa. Además, el expresidente de Ecuador exigió a Kinema, la cooperativa morada, firmar una cláusula de confidencialidad para que los pagos que estaban recibiendo quedaran bajo el más estricto de los secretismos. Acuérdense que los embajadores hacen lo que dice el Estado, pues, ¿no? Del gobierno. Bien, Alfonso Albán publicó en Expreso una relación completa de esos contratos, de cuántos firmaron los embajadores, etcétera. Más adelante vamos a hablar con él. ¿Ya? Esa edición incluye también una entrevista a nuestro invitado, Alejandro Entrambasaguas. ¿La viste? Sí, la vi y además quedó fenomenal, así que desde aquí aprovecho para felicitar a Alfonso, a Sara, la editora del periódico, porque, en fin, han hecho un boceto bastante ajustado a la realidad de este desvío millonario que se ha hecho para financiar a Iglesias. Acabas de describir la figura, desvío millonario. ¿Eso es común allá primero y eso es ilegal allá? Bueno, vamos a ver, es ilegal si se consigue demostrar que con ese desvío millonario se ha financiado a un partido político, en este caso a Podemos. Yo lo que acabas de decir, Julia, lo desconocía, que con esas entregas de dinero tan importantes se han financiado al partido de Pablo Iglesias. Si eso se consigue demostrar, por supuesto... ¿De cuál? Por supuesto que sí. Al de Correa. Hablaba de los viajes con Correa. No, pero antes dijiste que los actos que hacían estaba toda la dirigencia de Alianza País, Claro. en vez de que sean actos en Claro, que estén claro. los abogados que iban a asesorar y los perjudicados. No, eran Entonces, eventos políticos. primera prueba, y de eso hay videos, constancias, etcétera. Hay Pero ahora hay que ver listados si en y todo. España se puede... El desvío aquí está demostrado, hay que sacar las evidencias. En España, ¿qué habría que hacer? Bueno, pues en España esto lo normal sería, como en cualquier país democrático, que la Fiscalía General del Estado, ante cualquier indicio de delito, como todo apunta a que aquí puede haberlo, Correcto. se ponga a investigarlo de oficio. Ya lo Eso- pidió un diputado de Podemos, de Vox. Bueno, desconozco exactamente qué es lo que han pedido. Sí que es cierto que ha habido diputados de diversas formaciones políticas que se han escandalizado ante este asunto y han pedido que sea investigado, pero de momento la justicia española no ha El entrado. origen del escándalo es la figura que tú acabas de describir. Desvío de fondos que iban para una cosa y se dedicaban a otra. Exacto. La excusa era que se iba a contratar a un grupo de abogados, en este caso a Kinema, miembros de la cooperativa de Podemos, para ayudar a los inmigrantes ecuatorianos que residen en España y que se iban a enfrentar a un desahucio, a un desalojo. Esa era la excusa, pero la realidad fue bien distinta. Nosotros en OK Diario hemos publicado todos los contratos, que ascienden a 2,6 millones de euros, las transferencias bancarias, las facturas que emitía Kinema, las órdenes de pago firmados por los embajadores de Correa en Madrid y las autorizaciones de la Cancillería. Bueno, ahí hay unas diferencias en la cifra, pero no nos vamos a preocupar de eso. ¿Ya? Solamente en la relación que vi de Expreso hace pocos instantes, esa cifra casi se cuadriplica. Es decir, 9, 10 millones de dólares. Se suma, porque lo que hace Expreso es sumar los pagos a la cooperativa de Podemos con los pagos al resto de sociedades. Ok. Ya, ustedes se referían solo a lo que era Kinema. Exacto. Ok, gracias por la precisión. Ahora, aquí hay algo que ya tengo que preguntarte, que comenzó a llamar la atención. ¿Por qué al principio tú eras una activista correísta y después te has vuelto una crítica terrible? Bueno, primero, Carlos, permíteme, creo no echar un capote, pero sí de pronto creo que hay que hacer justicia con el lapsus que de pronto pudo tener el ex embajador, Pascual del Chopo, porque él aquí en este plató, en la entrevista que le hiciste, él habló de Irene Montero y efectivamente cuando vi la entrevista yo dije, uy, qué confusión ha mantenido. Yo me temo que él lo que quería decir es que había formado parte también de esa cooperativa Ana Martínez, que es la esposa del del ex embajador. Ana Martínez es de Izquierda ¿De cuál Unida, ex embajador? de Miguel Calahorrano. Ok, que fue uno de los que más contratos le y tocó ella firmar era allá. la que junto con Mayoral llevaban prácticamente el control del tema de las hipotecas, Es más, nosotros de en los OK contratos. Diario Sí. hemos publicado que el señor Calahorrano en el año 2016
Sí. que es cuando accede a la Embajada de Ecuador en España, él exigió que en el cambio de Quinema a las otras empresas interpuestas vinculadas a Podemos que continuaron con estos asesoramientos, se contratara a su pareja, lo cual es un escándalo porque se estaba contratando a su pareja por parte de una empresa que estaba recibiendo dinero público desde la Ahí embajada. tienen más datos que averiguar. Sí. Fenomenal. Perdón, un paréntesis aquí. Esto porque la Cancillería se demoró en responder al Expreso 2 semanas y ha estado muy renuente a hacer un pronunciamiento, salvo el que leí hace pocos instantes. Esto no puede quedar así. No importa el monto, importa el hecho. E importa saber cómo se utilizó esa Cancillería para que sigan con la limpieza que ya han empezado de los que denominan profesionales de carrera y son proselitistas de Correa. ¿Está claro? Ok, ahora sí. Tu evolución, fíjate que le llamo así. Pues ¿Por sí, qué? Porque a punta de palo. A punta de palo, yo pues tengo que reconocer que yo fui parte de todo esto, porque al final de cuentas era una de las personas que me dedicaba a organizar los viajes, los eventos. ¿Qué te decepcionó? Me decepcionó. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? El ver pasar muchas cosas, el ver que siempre tú eras escalón para los demás y venía alguien y a dedo tomaba decisiones y ponía por delante de la Pero eso pasa mucho en la política, así que no te debe sorprender que tú eres política. Yo lo que vi y lo que sé es que tú en principio creíste en el discurso de Juan Pablo Romero y después te diste cuenta de la clase de Troan que era. De Pablo Romero. De Pablo Romero, que está, Pablo Romero, de que Pablo está preso Romero por lo de la Quesada. CNI. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Qué fue lo que tú comprobaste que se hacía a través de ese sujeto? La utilización. ¿De? La utilización de Pablo Romero hacia mí, la utilización de Correa hacia mí, que luego me costó que Correa me tratara por las redes de ladrona, de pilla, de todo lo demás, y que se daban cosas que de las cuales yo no quería formar parte. ¿Y cómo te vendían a Pablo Romero? ¿Qué te decían como que era Pablo? Como un inocente. Yo me creí el discurso de que Pablo Romero era inocente. ¿Y cuándo te diste cuenta de lo contrario? Cuando tomé la decisión de apartarme. Y ahí descubriste cosas que inclusive te volvieron muy útil para la extradición posterior de él y para determinar la participación que tuvo en el secuestro de Fernando Balda. Sí, sí. Si tú no aportabas con esas evidencias, difícilmente eso se concretaba. ¿Por qué? Porque el señor Pablo Romero, él siempre ha mantenido de que él era inocente, de que él era un chivo expiatorio. Correa defendía de que Pablo lo estaban utilizando para llegar a él, que a Pablo no lo podían extraditar porque lo iban a obligar a acogerse a la cooperación eficaz. Entonces, esa situación se presentó. Ahora, tengo que aclarar unas cosas, Pero rápido. Carlos, rapidísimo. Yo no aporté evidencias. Las evidencias yo las deposité en manos de una persona y llegaron a Balda de esta manera. Porque a mí me hubiera gustado hacer la aportación de evidencias de manera legal, pero yo no aporté las evidencias. Yo digo la otra parte que no quieres contar. Sí. Ella ofreció colaboración al gobierno ecuatoriano y el gobierno ecuatoriano en algún momento trató de cogerla preso aquí. Presa aquí, el anterior. Ahora que retomemos nuestro tema, porque ¿qué hace una excorreísta aquí? Ya está explicado. ¿Ya? María Clara. El periódico OK Diario con su director Eduardo Inda fueron quienes mayor interés le dieron a este tema en España y reseñaron de la siguiente manera lo que dijo quien iba a ser el embajador en Madrid y que también comprometió al presidente de la República. Que el gobierno de Ecuador esté financiando a un partido, presuntamente financiando a un partido en España es, en fin, es de una gravedad absolutamente infinita. Efectivamente, el Ecuador tiene una renta per cápita que debe ser 5 veces o 6 veces más baja que la española. Allí hay muchas más necesidades para la ciudadanía que en España. Ahí sí que hay pobreza extrema, no la que dicen que hay en España. ¿Cómo terminamos de atar los cabos que quedan sueltos? Bueno, pues en primer lugar entendiendo que un partido como Podemos, que es la difusión, por decirlo de alguna manera, del correísmo en España, se forró económicamente a costa del drama de los desahucios de los inmigrantes ecuatorianos, porque gracias a estos pagos, a estos desvíos millonarios, Quinema, la cooperativa del partido, multiplicó por 40 sus ingresos. Al principio de los contratos, en el año 2012, empezaron cobrando de media 3.000 euros al mes y en 2016, conforme los desahucios avanzaban, llegaron a cobrar 119.000 euros. Y todo esto, yo creo que es una de las cosas más relevantes, en todos los contratos el gobierno de Rafael Correa exigió a la cooperativa de Podemos firmar una cláusula de confidencialidad y yo creo que esto es grave porque eso significa que había un interés en que esto no se conociera, en que no se conocieran los montantes. Por eso hemos hecho el programa.
Por eso hemos hecho el programa. Y porque hay una actitud de la Cancillería que significa mandar a la Contraloría a ver qué cosas irregulares o delictivas hay y según eso ver si proceden con la Fiscalía. No pierdan el tiempo. Ya tengan los cojones y los abogados para verificar los delitos que aquí se cometieron, quiénes los hicieron y pongan ustedes la denuncia a la Fiscalía. ¿Ok? María Clara. El periodista Alfonso Albán nos acompañará como panelista especial vía Zoom en el siguiente bloque. La Cancillería debe convertir este escándalo en denuncia ante la Fiscalía. Carlos. Solo para recordarles que este domingo tratamos los peligros de Internet. Van a estar expertos aquí, especialmente para hablar con padres como usted y yo. Tengo una hija de 12 años que considero ya en riesgo por esta terrible adicción al celular, al iPad, a las redes sociales, etcétera, que estamos a tiempo de controlar y cuyos riesgos debemos conocer. Domingo, 9 a 10 y media de la mañana. Seguimos con Vera a su manera. Estamos tratando la financiación que tuvieron los gobiernos anteriores a este de Podemos a través de empresas vinculadas y trasvases verificados en los gobiernos anteriores. Enseguida tomamos el panel con Alejandro Entrambasaguas, Julia Angulo y se une Alfonso Albán, periodista de Expreso, vía Zoom. Antes, permítanme destacar los principales hechos del día. Diálogo sin mínimo acuerdo entre el FUT y el gobierno para empezar. Con el COE responderá el lunes si Barcelona puede jugar con público ante Flamengo. ¿Están mamados los del COE? ¿Todavía lo dudan? Por Dios. El presidente Lasso hablará en la CELAC de México mañana. La Defensoría del Pueblo queda sin titular hoy porque feneció el periodo para que se reintegre Freddy Carrión y se considera abandonado el cargo y no han nombrado, como tratamos anoche todavía, sino que lo harán pronto, nuevo defensor o defensora. Y gran acogida de inversionistas peruanos se dio a la invitación del Ecuador en estos días en Lima con la presentación del ministro de la Producción, Julio José Prado. Creo que se llama Julio José Prado. De eso hablaremos la próxima semana. Son buenas noticias. María Clara. El doctor Julio César Cueva, que es un abogado penalista, nos da su criterio sobre los pagos realizados a Podemos y si es posible configurar un delito sobre este caso. A continuación. Buenas noches. De acuerdo al derecho internacional, los consulados y las embajadas se consideran territorio del país al que representan. Por lo tanto, si dentro de un consulado o de una embajada se produce algún tipo de infracción, es el equivalente a que se cometiera en el territorio continental o isleño ecuatoriano. Y en tal consecuencia, es posible que sea investigado por la Fiscalía General del Estado. Lo mismo ocurre con los funcionarios que trabajan ahí. Por lo tanto, si ha habido algún tipo de irregularidad con el uso de recursos públicos, independientemente de dónde haya sido, y sobre todo si fue en territorio ecuatoriano, entiéndase un consulado o una embajada, es susceptible de ser investigado penalmente si el caso lo amerita. Gracias. Ahí tienen una opinión jurídica respecto a una opinión periodística que adelantaba al final del bloque anterior. Doy la bienvenida a Alfonso Albán, cuyas investigaciones y crónicas he estado leyendo con atención.